Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander Tique, estudiante del diplomado Conciliación en Derecho de la Universidad Inca de Colombia. Hoy quiero presentar el trabajo dejado en la plataforma correspondiente al material de la primera semana, en la cual vamos a estudiar el tema del conflicto. Por eso vamos a partir desde la misma lectura que se ha propuesto en el diplomado en correspondencia al tema que vamos a reflexionar y a compartir en esta tarde. Entonces, hablemos en torno del conflicto. Y para hablar en torno del conflicto, debemos partir en primer lugar del propio concepto sobre qué es el conflicto, porque si no tenemos claro el concepto de conflicto, es posible que no lo podamos identificar. Entonces, partamos desde la definición del conflicto. El conflicto, según el diccionario enciclopédico Salvat, conflicto viene del latín conflictus, que quiere decir lo más recio de un combate, choque, combate prolongado, punto en que aparece incierto el resultado de la pelea. También es un apuro a una situación desgraciada de difícil salida. El conflicto se considera desde el vocablo mismo como correspondiente a choque, posesión o enfrentamiento entre dos o más sujetos, pero también se identifica generalmente como surgimiento de diferencias que se dan origen a la búsqueda de soluciones. El conflicto tiene una naturaleza, y según los autores norteamericanos, Folber y Taylor, hacen una clasificación acerca de los primeros en dos categorías. El primero es el intrapersonal. Ese se atribuye a la circunstancia que ocurre dentro de un mismo individuo. Y el interpersonal se relaciona con los demás individuos de una sociedad concreta. El conflicto desde un punto de vista jurídico. Podemos decir que desde este punto jurídico es la contradicción existente entre dos o más personas por la concreción de un interés determinado, los cuales no pueden acres efectivos simultáneamente por las partes sin lesionarse entre sí, o por lo menos amenazarse recíprocamente, por lo que sí se requiere una solución para la convivencia. Es necesario la aplicación de técnicas especializadas por las partes.
con ayuda de terceros imparciales, quienes se someten a un procedimiento regulado entre la ley que produce efectos jurídicos. Este es, pues, el correspondiente al conflicto desde un punto de vista jurídico. En el conflicto existen clases de conflictos y podemos identificarlos según su trascendencia. Aquí podemos identificar el conflicto individual. Este es el conflicto que permanece reducido a un determinado número de personas o a una sola persona. También existe el conflicto comunitario, donde las partes no pueden identificarse fácilmente de la manera individual, pero tampoco abarca la sociedad en general. De tal forma, se refiere a un conflicto de un término medio entre el conflicto individual y el conflicto social. Ahora podemos hablar del conflicto social. Es aquel que abarca la sociedad entera, o por lo menos a la gran mayoría de sus integrantes, siendo este el más complejo por su impacto y sus posibles soluciones. Ahora miremoslo desde su categoría según la naturaleza. En este, según su naturaleza, podemos identificar el conflicto jurídico. Este es un conflicto jurídico, o mejor, un conflicto jurídico es jurídico cuando las partes argumentan sus derechos con fundamentos en normas legales. Ahora, el conflicto político. Este se da cuando las partes no se ponen de acuerdo para el ejercicio del poder público, generando intereses opuestos en el ejercicio de sus derechos. Este es muy común. El conflicto armado. Este se da cuando predomina un medio especial para su posible solución y que no es más que otro por las vías de las armas. Existen también conflictos religiosos. Este surge cuando a las personas se les hace imposible practicar sus derechos religiosos en un mismo espacio, dada la naturaleza opuesta a sus confecciones religiosas. También podemos identificar un conflicto judicial. Este es aquel que se opone en conocimiento de un juez de la República para que lo dirima de acuerdo con las leyes que regulan el caso concreto. Veamos otra clase de conflicto, y este es el conflicto internacional. Es el que se lleva a cabo entre dos o más estados como sujetos de derecho internacional. A este también se llama conflictos interestatales. También vamos a identificamos una clase de conflicto, y es el conflicto doméstico. Este se da cuando se trata de un conflicto nacional interno que no trasciende las fronteras de cada estado. También se le puede llamar así al conflicto familiar, conyugal, laboral
Ahora bien, vamos a hablar sobre el conflicto a nivel mundial o cómo lo han identificado algunas culturas o algunos países donde generalmente han transcurrido pues conflictos. Hay que decir que el conflicto baña a cualquier cultura, a cualquier pueblo, a cualquier nación. En el mundo, los mecanismos de solución de conflictos, en primer lugar, pues está la conciliación, que a nivel internacional algunos hacen su equivalencia con la mediación. Constituyen una antigua manera de dirimir las desavenencias presentadas entre las personas e incluso corresponden a una metodología que se extiende a grupos sociales y aún a estados envueltos en discrepancias, los cuales buscan evitar una jurisdicción convencional de jueces, tribunales u organismos institucionales. Bien, miremos un poco sobre la historia de la evolución a nivel internacional. Por ejemplo, en la antigua China, según Confucio, los conflictos se solucionaban con la persuasión moral y el acuerdo y no bajo coacción, lo anterior en apariencia rechazada, un mecanismo de intervención de un adversario que pondría fin a una relación armoniosa. Sin embargo, es precisamente en este gran imperio donde se sigue ejerciendo por conducto de comités populares la conciliación, y existe una importancia considerable por el resto a la autodeterminación y a la mediación. Toda vez que se presenten conflictos que no puedan dirimirse de maneras directas. Esto es a nivel de la antigua China. Diferentes conflictos se daban y buscaban soluciones a esos dichos conflictos mediante la conciliación o por medio de un conciliador. En Japón también se tiene noticias históricas de que tanto en la ley como en las costumbres existían las figuras de la conciliación y la mediación a miembros de la población a resolver sus desavenencias. En África, cómo se miraba el conflicto y cómo se solucionaba. En África tuve la oportunidad de trabajar hace 2 años en África y allá observaba pues las cantidades de conflictos que hay. Especialmente estaba trabajando en Kenia y este país pues está constituido por miles de tribus y cada tribu defiende a capa y espada su cultura, sus costumbres, y existen conflictos culturales donde una cultura se quiere oponer a la otra, y existe una constante
y muy seguida pues problemática que lleva y ha llevado a estas culturas a un exterminio, pero también buscan la manera de cómo solucionar. Entonces en África solucionaban de manera informal las discrepancias con una junta de vecinos, en la cual una persona respetada acercaba a las partes para que llegaran a, a resolver su situación. Los grupos familiares eran tan extensos en estas comunidades que también acostumbraba a una solución por parte de cabeza de la familia, por parte de la cabeza de algún familiar. Y eso se ve muy en la actualidad, como los mayores en algunas culturas buscan solucionar los conflictos religiosos o culturales o familiares mediante la autoridad familiar o de alguna persona que tenga pues la experiencia necesaria. En Roma tuvo especial auge la conciliación y algunos tratadistas atribuyen su origen a figuras como el contrato de transacción que se regía en sus instituciones, a otros a los mandaderos de paz y avenidores, según aparece en el Fuero Juzgo de Italia en Roma. En Grecia, cómo miraban el conflicto y cómo solucionaban los conflictos. Durante el periodo clásico existieron los tesmotetes, que consistía en personas que tenían competencias para analizar las causas generadoras de litigio y con base en dicho análisis intentaban acercar a las partes para obtener un acuerdo por vía de transacción, celebrando o celebrado por ellas. Ahora miremos el conflicto en Colombia. Hay que mirar aquí que Colombia es un país donde la sociedad colombiana pues está inmersa en diferentes ideologías y se ve el conflicto desde diferentes maneras y siempre queremos ver el conflicto a nivel armado. Se habla del conflicto, pero es de un conflicto interno armado. Donde uno vaya, se habla del conflicto de la guerrilla con el gobierno. Y cuando el conflicto va más allá, los conflictos en Colombia no se han dado desde hace 60 años ¿sí? Y los conflictos no se van a solucionar con tratados, habrán acuerdos, pero los conflictos seguirán surgiendo. Entonces tenemos la tarea de buscar mecanismos para ir resolviendo cada conflicto que se genere en nuestra sociedad colombiana, en nuestras comunidades. Entonces en Colombia, a diferencia de otros países,
y de las constituciones anteriores. Dentro de la legislación interna se introduce la posibilidad de que los particulares administren justicia, y con esta facultad no solamente ampara las funciones de conciliación, sino también de arbitramiento, teniendo las características especiales de ser un instrumento alternativo para la solución de conflictos. Esto hay que tener en cuenta. Bien, ahora miremos aquí algunos teóricos del conflicto en Colombia han ensayado en diversas maneras de identificar a los conflictos, y basados o no en la doctrina internacional, básicamente han seleccionado algunas variables que pueden resumirse en así. Entonces, el conflicto de la evasión, si podemos llamar conflicto. En este evento se dilata el conflicto. Las partes no oyen, no les interesa la inversión del otro, y naturalmente esta actitud contribuye al escalamiento de problemas, a generar resentimiento y situaciones de conflicto. La confrontación. Nosotros como personas queremos confrontar a nuestra manera los conflictos, ya sea a la fuerza o mediante instituciones. La confrontación es aquí, donde las partes utilizan el poder y la capacidad de amedrentamiento. Tratan de someter a sus adversarios independientemente de tener o no la razón, y generan, por lo tanto, motivos adicionales de conflicto. El arreglo directo. Aquí podemos ver en estos casos los sujetos involucrados buscan elementos convergentes para el diálogo, reconocen las otras partes como legítimos interlocutores. Existe el reconocimiento de la autocrítica y es posible construir una alternativa que llegue a satisfechas entre las partes. Instancia de autoridad. Generalmente se reconoce reconoce a la propia justicia o a una instancia natural y superior para que como jueces o árbitros encuentren soluciones. Acudir a un tercero, facilitador. Esto es muy necesario. Este es el evento donde las partes, sin acudir al último extremo de la justicia, tampoco a un arreglo directo, y excluyendo la confrontación o evasión del problema, encuentran que hay posibilidad de que por conducto de un conciliador se facilite el diálogo, se identifique mejor las discrepancias y se pueda llegar a una solución satisfactoria por las partes. Bien. Con esta presentación, pues terminado pues mi presentación.
De todas maneras, me disculpo porque me encuentro en una zona apartada de Colombia y pues me encuentro en la Amazonía colombiana, donde pues casi no tengo la señal suficiente y la tecnología que tengo pues me toca es realizarla desde el propio celular. Entonces, pues ahí les agradezco a todos ustedes la atención prestada y espero de que lo presentado mediante las lecturas que hemos cada uno leído, pues conozcamos más de cerca y más concretamente el tema del conflicto. Les agradezco a todos y muy buenas tardes.